Bueno, compañeros, a nosotros nos tocó el tema modelo entidad de relaciones, que es la 2.2, cual tema es el principal, que es 2, el modelo de datos. Pero en este caso vamos a hablar del modelo entidad relación. Sabemos que somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y estamos del cuatrimestre 3 del parcial 1, sobre la materia de fundamentos de base de datos. Bueno, ahora vamos a hablar, en mi equipo está conformado, perdón, por Andrea Rosalía Patsuk, Lázaro Abdiel López Enríquez y su servidor Daniel Jesús Centeno Juárez, y somos el equipo 2A. Prosigamos para empezar en la introducción de la presentación. Eh, bueno, este, Voy a hablar un poco de la introducción de lo que vamos a ver en el recorrido de esta presentación, la cual es obviamente el de modelo de entidad-relación. La, como sabemos, las bases de datos son un gran pilar de la programación actual, ya que nos permite almacenar y usar de una forma rápida y eficiente pues, las cantidades de datos con cierta facilidad. Realmente en la actualidad se usa de forma mayoritaria las bases de datos relacionales, la que denominamos por distintos gestores a través del lenguaje como la SQL y en gran medida, ¿no? Pero ahora vamos a dar un pequeño repaso a lo que es esencial en este caso, la cual es el modelo de entidad-relación, que es y ha sido durante años la mejor forma de representar la estructura de bases de datos relacionales o de representar sus esquemas, como ya hemos hablado anteriormente de los modelos de base de datos. Son en sí es la forma lógica como se estructura lo que es una base de datos y la forma o el modelo que se va a usar. En este caso pues voy a hablar del modelo de el modelo de entidad relación. Bueno, prosigamos. Bueno, ahora vamos a empezar con lo principal, lo que es qué es un modelo de entidad relación. Bueno, como ya hemos contado de este modelo, es solo y exclusivamente su método, ¿no? De que él dispone para diseñar esos esquemas que posteriormente debemos de implementar en un gestor de base de datos. En sí, este modelo se representa a través de diagramas y están formados por varios elementos que más adelante vamos a hablar de esos. Bueno, el modelo habitualmente, además de disponer un diagrama que ayuda a entender los datos y cómo se relacionan entre ellos, debe ser completado por un pequeño resumen con la lista de atributos y las relaciones de cada elemento, o sea, qué relación tiene entre cada elemento o atributo. Vamos a proseguir ya que a la siguiente diapositiva, pero antes de eso quiero que observen un poco las imágenes, las dos imágenes, bueno, la imagen principal que les dejé. Como ven, es más o menos un esquema así, donde se relacionan entre la entidad y en cada elemento. Más adelante vamos a hablar de cada elemento que trae, que es la entidad, ¿cómo se llama? Em, la entidad y otros elementos que se van a mencionar más adelante. Prosigamos a la diapositiva. Claramente, eh, claramente para hablar un poco del modelo de entidad-relación hay que mencionar un poquito la historia. No es muy larga, va a ser muy resumida en este caso del modelo. El modelo de datos se puso de moda en la década más o menos de 1970. Fue impulsado por la necesidad de volver adecuadamente las bases de datos o incluso los procesos comerciales reales. Bueno, un sujeto llamado Peter Chen, la imagen le estoy dejando como es ese señor. Este,
él lo popularizó con el modelo de identidad-relación en su famoso artículo que publicó en el año 1976, la cual se llama el modelo de identidad-relación hacia una vista unificada de los datos, o sea, la unión de los datos en uno en sí. Fue propuesto para crear una convención de estándar que pudiera usarse para la base de datos relacionales. Realmente su objetivo lo que quería era utilizar el modelo ER, que es entidad relacional, como un enfoque conceptual del modelo. Peter Chen realmente afirmaba que en su artículo, la cual es el modelo de identidad relación, el modelo de identidad relación adopta como una visión más natural del mundo real, la cual consiste de entidades y relaciones, que más adelante vamos a ver unos ejemplos y vamos a ver qué elementos tiene, las cuales se relacionan entre sí. Igual quería incorporar lo que es la parte de la importancia de la información semántica sobre el mundo real, ya que pues la información se dividía, pero tenía en sí una unión, una relación que se tenía que poner en cuenta. En sí, además, pues el diseño de la base de datos, o sea, el modelo perdón, que es la de entidad relacional de Chen, también sirve bien en sistemas y aplicaciones de modelado de información, lo cual es el lenguaje de modelado unificado, en sus siglas que es UML. Se deriva de muchas formas de modelo de entidad-relación. Bueno, este es un poquito de la historia. Ahora continuemos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí voy a hacer mi parte, la última parte que tengo, la cual son los elementos de modelo entidad-relación, la cual sabemos que un modelo de entidad-relación es un modelo como en sí, es un esquema que se va a realizar una estructura, pero esa estructura tiene unos elementos. ¿Cuáles son esos? Primero vamos a hablar de la entidad. Las entidades se representan entre cosas u objetos, ya sean reales o abstractas, que se diferencian claramente entre sí. Para poder darle un ejemplo, durante el artículo vamos a añadir un ejemplo, no sé, vamos a decir un taller mecánico. En este caso se podría crear las siguientes entidades. La entidad sería coches, la cual son objetos físicos, la que contiene información de cada taller. Está la otra entidad, cual sería empleado, es un objeto físico, es lo que va a tener la información de los trabajadores. Y cargo de empleado es algo abstracto, una cosa abstracta, porque no es algo físico, ¿me entienden? Es una posición o un cargo, es como decir que es una posición, un puesto, digamos, ¿no? De trabajo. No es algo que es físicamente, pero sí es algo algo abstracto, ¿no? Algo que no es tocable, algo intangible, pero sí está. Entonces, esas son las tres entidades: coches, empleado, cargo de empleado. Entonces, lo que en general el tema es taller, o sea, sabemos que un taller mecánico, ¿no? Entonces, en esas entidades se van a representar en un diagrama con unos rectángulos como los siguientes: la que está aquí, en el lado, en las que la tengo acá, aquí abajo, lo de coches, empleados y cargo de empleado. Esos son los tres que mencionamos, la cual las primeras dos de coches y empleados son obviamente son objetos físicos, o digamos, objetos en caso de coches, o pero digamos que objetos físicos, porque es algo tangible. Y el cargo de empleado, que es la cosa que es abstracta. Bueno, en estas unidades se representan en un diagrama como un rectángulo, como los siguientes que ya habían mencionado. Bueno, más adelante mi compañera va a proseguir con esto y para poder seguir con el proceso de modelo entidad-relación. Bueno, de mi parte me tocó los atributos. Los atributos definen o identifican las características de la entidad, que es el contenido de la misma. Cada entidad contiene distintos atributos que dan información sobre
Estos atributos pueden ser distintos tipos, como numéricos, texto o fecha. Siguiendo el ejemplo de antes, podemos analizar los atributos de nuestra entidad, como los coches, que nos darán información sobre los coches de nuestro supuesto taller. Unos posibles atributos serían los siguientes: el número de chasis, la matrícula, el DNI del propietario, la marca, modelo y muchos otros que complementen la información de cada coche. Los atributos se representan como círculos que descienden de una entidad y no es necesario representarlos todos, sino los más significativos como a continuación. En un modelo relacional, ya implementando en una base de datos, un ejemplo de tabla dentro de una BBDD podría ser el siguiente, donde aparecen los números de chasis de cada auto, sus matrículas y el DNI del propietario. Este ejemplo es con 3 atributos, pero un coche podría tener cientos si fuese necesario y seguirían la misma estructura de columnas tras implementarlo en un BD. La relación es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades, es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. Por ejemplo, los empleados del taller de la entidad, o sea, los empleados tienen un cargo, según la entidad, cargo del empleado, es decir, un atributo de la entidad, o sea, los empleados especificará qué cargo tienen en el taller y tiene que ser idéntico al que ya existe en la entidad cargo del empleado. Las relaciones se muestran en los diagramas como rombos que se unen a las entidades mediante las líneas. Bajo mi punto de vista, entiendo mejor esto en una tabla de una implementación en una BDD, por lo que voy a poner el ejemplo de cómo se representaría resaltando la relación que posteriormente se vería en cómo se haría. Por ejemplo, aparecen los empleados con sus respectivos nombres, como Carlos Sánchez, Pepe Sánchez y Juan Sánchez, el número de los empleados que es su DNI y su cargo correspondiente en su rango que van a hacer en su labor. Ya con los cargos de empleado ya está conformado representando las responsabilidades que tiene cada empleado en el taller y con su ID de cargo con el número de identificación con
Bueno, a continuación veremos las relaciones de cardinalidad. Podemos encontrar distintos tipos de relaciones según cómo participen en ella las entidades. Es decir, en el caso anterior, cada empleado puede tener un cargo, pero un mismo cargo lo pueden compartir varios empleados. Esto complementa a las representaciones de las relaciones mediante un intervalo en cada extremo de la relación, que especifica cuántos objetos o cosas de cada entidad pueden intervenir en esa relación, como aparece a continuación la simbología para representar cada persona que tiene a cargo. Por ejemplo, el de uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Ya representando cada uno se puede escoger y implementar en el esquema que se muestra a continuación. Pues yo les voy a hablar sobre uno a uno. Uno a uno es una entidad, se relaciona únicamente con otra y viceversa. Por ejemplo, si tuviéramos una entidad con distintos chasis y otra con matrículas, deberíamos determinar que cada chasis solo puede tener una matrícula y cada matrícula un chasis, ni más en ningún caso. Es decir, por ejemplo, qué es la relación uno a uno? Pues la relación uno a uno es un vínculo entre la información de dos tablas, donde cada registro en cada tabla solo permanece una vez. Por ejemplo, puede haber una relación uno a uno entre dos empleados y un coche que conduce. Es un ejemplo con el modelo uno a uno, por decirlo así. Y como las imágenes que estamos viendo, que igual manera como dije que cada matrícula hay un chasis, ni uno más ni uno menos, y pues lo que estamos diferenciando en la imagen. Ahora les voy a hablar sobre uno a varios o varios a uno. Determina que un registro de una entidad puede estar relacionado con varios de otras entidades, pero en esta entidad existir solo una vez, como ha sido en el caso anterior del trabajador del taller. Es como nos está representando en la imagen. Y pues ahora les voy a hablar sobre varios a varios. Dice, determina que una entidad puede relacionarse con otro, con ninguno o varios registros y viceversa. Por ejemplo, en el taller un coche puede ser reparado por varios mecánicos distintos y esos mecánicos pueden reparar varios coches distintos. Como nos da a representar en la imagen, que pues ahí nos dice cómo se puede representar o cómo se puede representar varios a varios. Yo les voy a dar harta sobre las claves. Hay 3 tipos de claves. La primera es superclave, la segunda es clave primaria y la tercera es clave externa o clave foránea. La superclave dice, aplica una clave o restricción a varios tributos de entidad para así asegurarse que su conjunto no se repitan varias veces. Así no se podrá entrar en dudas al querer identificar un registro. El clave primaria dice, identifica inequivalentemente un solo tributo, no permitiendo que se repitan en la misma entidad, como sería la matrícula o el número de chasis de un coche. Por lo tanto, no se puede existir dos veces el mismo. Y la última es clave externa o clave foránea. Este campo tiene que estar estrictamente relacionada con una clave primaria de otra entidad para así exigir que exista previamente
previamente de otra entidad. Les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas. Las ventajas son: los datos se encuentran separados en la tabla. Los datos tienen información relacionada entre sí. Las tablas de datos son de tamaño reducido. No se aplica información porque la información duplicada se coloca en las tablas separadas. Mayor facilidad para buscar los datos. Se requiere de un poco de uso de memoria computacional. Esas son las ventajas. Y las desventajas son: tanto la creación como el mantenimiento del sistema genera costos muy altos. La creación de este tipo de base de datos es mucho más compleja porque se debe asegurar la relación entre tabla de datos y otra. No existe una relación entre padre e hijo entre las tablas, porque como es difícil visualizar la relación entre las tablas, requiriendo para ello el uso de códigos. Bueno, esta es mi conclusión. Lo que son las bases recordemos que es un gran pilar de programación actual, ya que nos permite almacenar y usar de una forma más rápida y eficiente las cantidades de datos y con cierta facilidad, aunque tenemos que tener en cuenta que hay atributos y elementos que tiene este modelo, y para poder tener un óptimo trabajo o un óptimo uso hay que tener un conocimiento antes de manejarlo. Como anteriormente se había dicho algunas de las ventajas y desventajas. Las desventajas hay que tener es poco difícil para personas que no han tenido experiencia o conocimiento en sí sobre este tipo de modelo, porque sí hay que tener un poco ese conocimiento para poder manejarlo, igual como experiencias y cómo usarlo. Esa es mi conclusión, pero es igual hay que recalcar un poco que este modelo es muy importante porque realmente combina las relaciones con las entidades y hizo realmente es algo interesante para hacer manejos de varios tipos de información, como aún puesto en el principio lo de taller de mecánico. Ahí entraría muy bien, igual cuando andas en una escuela entraría también muy bien en ese tipo de base de datos con este tipo de modelo. Pues en mi conclusión, es un modelo de datos que permite presentar cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un sistema de información formado por un conjunto de objetos denominados y con relaciones incorporadas. El modelo entidad-relación es una herramienta que nos permite representar de manera significativa los distintos componentes que participan en un lugar en específico. Como está el modelo entidad-relación, es uno que permite los datos en representar cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un sistema de información formado por un conjunto de objetos denominados entidades, incorporados en una representación visual como diagrama de entidad. Bajo mi punto de vista, creo que es una buena forma de diseñar correctamente las bases de datos, aunque algunas veces resulta más rápido implementando directamente en un gestor de BBDD, sin la necesidad de crear un diagrama, sino usando notas más simples. Bueno, compañeros, nuestro equipo ya terminó y esa es nuestra serigrafía donde sacamos la fuente de información. Algunas informaciones fue sacadas igual de ciertas páginas y otros basados en unas páginas o o blog que nos facilitaron un poco el entendimiento de este tema. Espero que les haya gustado y gracias por escucharnos. Hasta luego.